Paz a vosotros y bienvenidos nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Pues bien, el día de hoy voy a hablar de una de las festividades más importantes dentro del judaísmo, y esta es la festividad que en su idioma original, el hebreo, se conoce como Rosh Hashanah. Nosotros la conocemos con el nombre de el Año Nuevo, la fiesta, la festividad del Año Nuevo, que es cuando el judaísmo dice que comenzó el principio de la creación del mundo. Hoy por hoy, algunos maestros religiosos en este año 2023 están enseñando que esta festividad tiene algún tipo de relación con la venida de Jesucristo, y que en realidad los cristianos deben de observar esta festividad conocida como Rosh Hashanah. El objetivo de esta lección, más que nada, es identificar algunos pasajes bíblicos y ver algunos detalles para que nos den la respuesta a través de un análisis profundo de la doctrina, si es que esta festividad debe de ser observada hoy en día por todos aquellos que buscamos a Dios y seguimos al Maestro, o simple y sencillamente fue una festividad que se dio para el pueblo de Israel y se dio por algunas situaciones en particular. Así es que hablemos de esta festividad. Pues bien, lo primero que hay que hacer es ver desde un punto de vista académico qué es Rosh Hashanah. Aunque pudiéramos ver diferentes lugares aquí en internet, como lo es Chabad.org, que es Rosh Hashanah, voy a utilizar esta enciclopedia aquí en internet, que es Wikipedia, y esta enciclopedia dice lo siguiente al hablar de Rosh Hashanah. Lo pueden ustedes leer en pantalla, por supuesto, pero para aquellos que están escuchando este tema a través de lo que es Spotify, voy a leer para que ustedes puedan escuchar la descripción de esta fiesta de acuerdo a esta enciclopedia. Rosh Hashanah en hebreo dice es la cabeza del año, conocido como el Año Nuevo Judío, que es conmemorado por la mayoría de los judíos y no ajidas, es decir, aquellas personas que no son de origen judío, pero que guardan los 7 preceptos universales, dice, donde quiera que se encuentren. El primero y el segundo día de Tisri, que es el 7º mes del calendario hebreo. Así es que se celebra esta festividad. Y dice, el nombre según la Torah es Yom Teruah. Sigue diciendo esta información hablando del origen de este día, según lo describe la Torah. Dice, esta es la fecha, también conocida como la fiesta de las trompetas, que es Zikron Teruah, o conmemoración de las trompetas. El hecho de sonar trompetas, que en un lenguaje bíblico arcaico, equivale al shofar. Esta festividad, como les había dicho, se encuentra en el capítulo 23 de Levítico, y vamos a leer más adelante todo este capítulo, pero aquí nos dice esta enciclopedia que de ahí toman la referencia de esta festividad. Así es que esta festividad, dice, se celebra en el primer mes del calendario hebreo moderno. Vamos a continuar con la lectura. Dice el origen de Rosh Hashanah. Dice, conforme a la Torah, el mes de Aviv o Nisan, entre marzo y abril, es el principal de los meses del año, ya que la palabra en hebreo usada ahí es Rosh Hodashim, que quiere decir la cabeza de los meses, refiriéndose, dice aquí esta información, a que es el principal, mas no el primero, de modo que es equívoco decir que este día es el primer del año. Sigue diciendo esta fuente de información, según el judaísmo rabínico, el año nuevo cae en el mes hebreo de Tisri, que sucede en nuestros calendarios entre septiembre y octubre, cuando se festeja el año nuevo judío o Rosh Hashanah, que conmemora el día en que Elohim
o Dios, creó el mundo, que según el rabino Eleazar ben Shamua, el día de la creación del hombre, y es a partir de este día, nos dice esta fuente de información, cuando se cuentan los años desde la creación del ser humano. Sigo leyendo y dice, cabe destacar que los judíos, al retorno de su exilio en Babilonia, empezaron a denominar a los meses según el nombre que ellos conocieron en el destierro. Así, al cuarto mes empezaron a llamarlo Tamuz, nombre de un dios de Babilonia. Y bueno, va mucho más allá de Babilonia, cuando el pueblo de Israel estuvo en exilio, sino Tamuz es ese personaje del cual nos habla Génesis, donde encontramos a tres personajes diabólicos, que fueron Nimrod, que fue Semiramis, que fue su madre, y después se convertiría en su mujer y pareja, y a través de los cuales van a engendrar un hijo llamado Tamuz. Pues ese nombre es al que el judaísmo decidió llamarle al cuarto mes. Bueno, vamos a seguir con la celebración de acuerdo a esta información encontrada aquí en esta enciclopedia. Dice, para los judíos, el shofar o la trompeta se toca durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, casi siempre de carnero, llama a los judíos a la meditación, el autoanálisis y a retornar el camino de justicia, o teshuvah, que más que justicia, la mejor traducción es el retorno o el regreso hacia Dios. Dice, es el primero de los días del regreso e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas, de la plegaria y sensibilidad especiales. Dice Aseret Yemei Teshuvah, que terminan con el Yom Kippur o el día del perdón. Ahora, me voy aquí a adelantar un poquito. Y la solemnidad del Día de las Trompetas o del Año Nuevo o de Rosh Hashanah va íntimamente ligada con el Día del Perdón, ya que son 10 días donde, como estamos viendo aquí a través de esta información, todo judío religioso entra en un periodo de meditación, de autoanálisis, donde tratan de encontrar o practican una buena conducta en esos 10 días, que es un periodo de meditación. Sigue diciendo esta información. Tras sonar el cuerno, conforme a la tradición, se encienden velas las 2 noches, las 2 primeras de la celebración, y hay comidas festivas, por supuesto. Además, sigue diciendo esta fuente de información, se evita realizar actividades como trabajar, conducir y usar electrodomésticos. Sigue diciendo la información, también se conoce como el día del toque del shofar y como el día del juicio. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en ese día Dios juzga a los hombres. Ahora, esta información es de acuerdo al judaísmo. Vamos a ver qué más sigue diciendo esta fuente de información. Dice, se abren 3 libros. El primero de ellos es donde se encuentra los nombres de las personas o de los judíos que han tenido una conducta mala, quienes quedan inscritos según la tradición judía y sellados para la muerte, es decir, ya están marcados para morir. El segundo libro, según el judaísmo, es el libro donde se encuentran los buenos, quienes quedan inscritos y sellados en el libro de la vida. Finalmente, de acuerdo al judaísmo, existe el libro número 3, y estos, ahí aparecen en este libro los nombres de los judíos que van a ser juzgados en Yom Kippur. Así es que bueno, del periodo de Rosh Hashanah a Yom Kippur forman la tradición judía, una tradición llamada Yamim Noraim, que quieren decir los días terribles, porque en esos días es un periodo donde Dios va a hacer un juicio para todo judío y ponerlo en 3 libros o en 3 categorías: los que se portaron mal,
que van a estar ya inscritos en un libro que básicamente están marcados para morir, el libro de las personas que han sido justas o buenas, aquellos que van a estar inscritos en el libro de la vida, y otro libro donde, bueno, todavía no se sabe cuál será su destino. Seguimos con la lectura. Dice Rosh Hashanah, el comienzo del año, junto con Yom Kippur, Día del Perdón, forman en la tradición judía lo que decíamos una unidad llamada Yamim Noraim, días terribles, por ser el momento en que Elohim, o Dios, juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. Ahora, esto es lo que dice la información en esta enciclopedia en línea acerca de lo que envuelve Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esto es un concepto que algunos maestros religiosos contemporáneos, como también en el pasado, han tratado de enseñar a todos aquellos que buscamos a Dios a través del Mesías. La realidad podría ser otra, y tal vez los maestros religiosos de este tiempo están tratando de manipular, como hoy en día aparece en diferentes plataformas digitales, de algunos falsos maestros que aparentan ser judíos y no lo son, enseñando y diciendo que, bueno, en esta fiesta de las trompetas va a descender el maestro y va a venir el juicio final de toda la humanidad. Eso está lejos de la realidad, ya que antes de que venga el Mesías tienen que acontecer una serie de eventos importantes que pues van a marcar el antes de la venida del maestro. Pero bueno, ahora nos toca analizar lo que dice la palabra de Dios. Esto fue simple y sencillamente lo que dice esta enciclopedia y cómo lo entiende el mundo en general, podríamos decir. No hay indicios dentro de la palabra de Dios de algunas cosas como lo son que Dios principia la creación en este mes y que a partir de ahí se empiezan a contar los días desde la creación del hombre, o que Dios tenga 3 libros en los cuales pues va a tener diferentes categorías y depende a la conducta del ser humano, pues en este día de Yom Kippur o en el día de Rosh Hashanah va a juzgar Dios a estas 3 categorías y todos los seres humanos que entran en cada una de ellas. Pero bien, vamos a analizar ahora lo que dice la palabra de Dios y vamos a comparar si esta información encaja perfectamente con lo que dice la palabra del Eterno. Pues bien, en este segmento hablaremos de lo que ahora la palabra de Dios nos dice al hacer referencia a esta festividad, esta fiesta de las trompetas o la fiesta del Año Nuevo. Para esto les invito a que abran sus escrituras en el capítulo 23 del libro de Levítico, del verso 1 en adelante, y bueno, vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo. El versículo 1 del capítulo 23 dice de la siguiente manera: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. Del versículo 3 en adelante hasta el versículo 22, bueno, es una narración de las festividades que Dios ordenó al pueblo de Israel. Y después, en el versículo 23 en adelante, encontramos las siguientes palabras: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Verso 25: Ninguna obra servilaréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Verso 26: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis una santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ninguna obra haréis
en este mismo día, dice el verso 28, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Y bueno, entonces tenemos aquí, de acuerdo a la narrativa bíblica, un acontecimiento que comienza con la fiesta de las trompetas, el año nuevo, y es un periodo de 10 días donde se hace lo que el pueblo de Israel le llama Teshuvah. Y Teshuvah quiere decir que se están reconectando con Dios. Es una reconexión de una manera emocional y espiritual en este periodo de 10 días. Sería imposible celebrar la fiesta de las trompetas sin celebrar la festividad del día de la expiación, el Yom Kippur, o el día del perdón, como lo conocemos la mayoría de nosotros, ya que aunque son dos eventos diferentes, son parte de esa transición y de ese estado mental en el cual el pueblo de Israel está tratando de conectarse nuevamente con Dios. Así es que bueno, tenemos también otro pasaje muy importante, y este se encuentra en el capítulo 16 del libro de Levítico, aquí mismo, y este habla un poquito más con detalle de esta fiesta del Día del Perdón o el Yom Kippur, y nos vamos a ir hasta el versículo vamos a leer desde el 1 en adelante en realidad para entender la lectura. Y dice: y habló el Señor a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. Y la túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, declara este texto. Con ellas, sigue diciendo, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después, dice el verso 7, tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio. Verso 8 sigue diciendo: y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por el Señor y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 11. Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará su expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Verso número 16. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera
hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. En esencia, este periodo de 10 días, al concluir con el día número 10, que es el día del Yom Kippur o la expiación, la palabra de Dios nos dice claramente que el día 10 es cuando el pueblo de Israel, dice aquí el versículo 16, que es un tipo de limpieza, vamos a llamarle así, para el pueblo de Israel por todas sus rebeliones y todos los pecados que se han cometido en el transcurso de un periodo que en este caso pues es el periodo de un año. Voy a seguir leyendo y dice el versículo 17 lo siguiente: y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuerpos del altar alrededor. Verso 19: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Hago aquí un énfasis que la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, o el inicio de un año nuevo, como lo declara el judaísmo, al día 10 del mes séptimo, cumplen con una función, y esta, de acuerdo a lo que acabo de leer, es para limpiar al pueblo de Israel de todas las inmundicias que se han cometido todo el año. A mucha gente se le olvida estas dos fiestas que están íntimamente ligadas, y a partir de la fiesta de las trompetas al día 10 es un periodo en el cual el pueblo de Israel dice, declara y enseña que tiene que tener una muy buena conducta en este periodo de 10 días. Tiene que hacer caridad, tiene que entrar en un periodo de un ayuno para así entrar en una comunión perfecta con Dios. Y así es que bueno, es algo que es parte de esa ley que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora la pregunta más que nada es si la iglesia de Dios está obligada a guardar esta fiesta de las trompetas y esta fiesta de Yom Kippur. Pero antes de contestar, vamos a seguir leyendo lo que la palabra de Dios dice al respecto. Verso número 20. Para aquellos que están viendo este video, acaban de conectarse, bueno, estoy leyendo el capítulo 16 del libro de Levítico, versículo 20. Y bueno, si estás oyendo este tema a través de la plataforma de Spotify, bueno, también te invito que si tienes oportunidad de leer la palabra de Dios, pues también leas conmigo esta porción. Dice el verso 20: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí nace la idea de un chivo expiatorio, si ustedes quieren entenderlo así. Verso 22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Verso 24 dice: lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo
y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Verso 25. Y quemará el cebo de la expiación sobre el altar, y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real. Verso 27. Y sacará fuera del real al becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos y sus carnes y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Verso 30. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. 32. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas. Verso 33. Y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar o limpiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Entonces podemos decir nuevamente que la fiesta o el día del perdón, Yom Kippur, en realidad es un periodo que comienza en realidad con la fiesta de las trompetas, y tenemos un periodo de 10 días en el cual el pueblo de Israel tiene que entrar en un estado de reconexión con Dios, tiene que afligir sus almas. Esto se entiende normalmente que tiene que estar en un periodo de ayuno, en un periodo donde, no debe de preocuparse bastante por los placeres de la vida, no debe preocuparse bastante por los quehaceres cotidianos del trabajo, la familia y otras actividades, y se tiene que concentrar al 100% en esa reconexión con Dios. Ahora, si bien es cierto que eso nos dice que es un estatuto perpetuo, vamos a analizar de aquí en adelante algunos otros pasajes bíblicos que pueden darnos una mejor perspectiva a la hora de entender esta fiesta de Rosh Hashanah, que está íntimamente ligada con la fiesta del Yom Kippur. Pues bien, vamos a ver otro capítulo de la Sagrada Escritura que se encuentra en Números, capítulo 28, y no le voy a dar lectura, pero te invito a que tú lo leas con bastante calma y lo leas analizando todos los detalles que nos presenta este capítulo, y te darás cuenta que el capítulo 28 del libro de Números habla de los holocaustos continuos, presentes continuos, en todas las fiestas solemnes que dio Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, quiero también traer otro detalle muy importante a la mesa y a tu consideración. ¿Sabías que en el capítulo 23 del libro de Éxodo aparecen las fiestas que Dios ordenó? Y sin embargo no aparecen todas las fiestas que aparecen en Levítico 23. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, antes que nada vamos a analizar el capítulo 23 del libro de Levítico, y dice el versículo 14 en adelante de la siguiente manera: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Nos da una serie o enumera las fiestas, y el versículo 17 dice: 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor. En este capítulo 23
de Éxodo no aparecen ni la fiesta de las trompetas, ni la fiesta del Yom Kippur, y aquellas fiestas adicionales que se encuentran en el capítulo 23 del Levítico. Ahora, al principio de este video decíamos que el pueblo de Israel dice que en esta fiesta, en este periodo entre la fiesta de las trompetas, el año nuevo, y la fiesta de Yom Kippur, es un periodo donde Dios abre 3 libros. Esto, por supuesto, es folclore judío. Uno de estos libros tiene que ver con el nombre de todas aquellas personas que han tenido una conducta negativa delante de Dios. El pago de esto es la muerte. El segundo libro es el libro de la vida, donde están inscritos todas aquellas personas que han tenido una conducta ejemplar y por lo tanto merecen estar nuevamente inscritos un año más en este libro. El libro número 3, de acuerdo al folclore judío, nos dice que bueno, este libro es donde están los nombres de aquellas personas que no se sabe ciertamente si van a merecer la vida o van a merecer la muerte, y no se va a saber de su destino hasta el día 10, donde Dios va a juzgar no solamente al pueblo de Israel, sino a todas aquellas personas que lo conocen y pues conocen de su ley y tienen una conducta buena o una conducta mala. Sin embargo, hablando de libros, ¿sabías que hay otro libro que se llama el libro de la alianza? Este libro se encuentra precisamente en el capítulo 24 del libro de Éxodo, después de que Moisés escucha las instrucciones de Dios, ya que el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios después de escuchar los 10 mandamientos. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, resulta que Moisés sube a la presencia de Dios para escuchar el resto del mensaje, y escribe entonces el capítulo 20, el capítulo 21, 22 y 23, que conforman el libro de la alianza. Este libro de la alianza es, si ustedes quieren, un pacto matrimonial, figurativamente hablando, entre Dios y el pueblo de Israel. Y en este libro no se mencionan más que 3 festividades. ¿Por qué razón surgen el resto de las fiestas? Es algo que debemos de entender para entonces analizar de una manera bíblica si la fiesta de las trompetas y la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón en realidad tienen validez hoy en día para los cristianos y para todos aquellos que buscamos a Dios y tratamos de cumplir con su voluntad. Pues bien, haciendo un resumen de todo esto y del tema del que estamos analizando, puedo decir entonces que al principio, cuando Dios dio la orden de observar fiestas de acuerdo al capítulo 23 del libro de Éxodo, aparte de la fiesta semanal que es el día de reposo o Shabbat, encontramos en el capítulo 23 de Éxodo, que ya hemos leído, el versículo 14 y versículo 17, que Dios instituye solo 3 festividades. Encontramos después, más adelante, en el capítulo 16 del libro de Levítico, que también leímos, que instituye una festividad conocida como el Día del Perdón, o en su lenguaje original, el día de Yom Kippur, que pues en realidad quiere decir lo mismo. Más adelante, en el capítulo 23 del libro de Levítico, encontramos ya una enumeración del resto de las fiestas que se dan por una razón muy peculiar que se dio en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Si no estás familiarizado con esta historia, quiero presentarte este video, el cual te puede ayudar a poner las cosas en perspectiva o puede clarificar tal vez esta idea.
Así que bien, de acuerdo al capítulo 32 del libro de Éxodo, como consecuencia del pecado del pueblo de Israel, al adorar al becerro de oro, algo que habían aprendido por su estancia de cientos de años en la tierra de de Egipto, la respuesta de Dios y el castigo que quería darle al pueblo de Israel era exterminarlos en su totalidad. En la famosa oración de Moisés, Moisés pide en este mismo capítulo que Dios los perdone, que recuerde el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y que piense en realidad lo que las demás naciones de la tierra van a decir de su misericordia y del pacto que le había prometido a los 3 patriarcas. Como respuesta a esto, Dios le dice a Moisés que bueno, todos aquellos que pequen tienen que morir, y en el día de su visitación habrá un juicio para todos aquellos que no cumplan con la voluntad de Dios. Cronológicamente hablando, estaríamos nosotros situando un evento en el cual Dios tiene que introducir algo, un evento, una festividad o una conmemoración, para que el pueblo de Israel año tras año le vaya pidiendo el perdón a Dios de todos los pecados que han cometido en el transcurso de los 365 días del año. Nosotros podríamos hacer aquí una pausa, por supuesto, y empezar a analizar que, si bien es cierto que el capítulo 16 de Levítico, el capítulo 23 de Levítico nos dicen que la fiesta de las trompetas, como el día del perdón, Yom Kippur, son fiestas eternas y que se deben de celebrar perpetuamente, no olvidemos también que más adelante, por conducto del apóstol Pablo, encontramos una serie de palabras que Pablo escribe a los hebreos, y nos abre una perspectiva y un panorama muy diferente a lo que presenta el libro de Levítico. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Así es que bueno, en este segmento vamos a hablar del capítulo 7 del libro de los Hebreos, donde Pablo comienza hablándoles, diciéndoles que Melquisedec, rey de Salem, era un sacerdote del Dios alto, el cual salió a recibir a Abraham, el cual volvía de esa batalla donde había salido victorioso y había peleado contra aquellos reyes que habían capturado a Lot, su sobrino, y a toda su familia. Voy a leer el verso 1 en adelante para poner en contexto toda esta información que estamos analizando. Hebreos 7:1 dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4: mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 6: mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Verso 8: y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió
al encuentro. Y bueno, aquí sucede algo muy importante y muy peculiar. Vamos a seguir la lectura. Verso 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, todos nosotros sabemos que Jesucristo es un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec y no de acuerdo a esa orden que se le dio a Aarón y de ahí más adelante a todos sus hijos como sumos sacerdotes. El texto claramente nos dice que si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, es decir, a través de la familia de Aarón, pues ¿qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote que no fuera de su linaje? Verso número 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Verso 14, y aquí Pablo hace una transición de sacerdocios, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 18, el mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, el apóstol Pablo aquí hace esa transición y nos dice que el sacerdocio de Aarón cumplió con una función hasta cierto tiempo. Jesucristo, representante de esa orden de Melquisedec, viene y nos trae un nuevo sacerdocio, no un sacerdocio flaco, en el cual, como leímos en Levítico 16, el sacerdote tenía que hacer sacrificio primeramente por él, por su casa y después por el pueblo, para que Dios los perdonara de todas las iniquidades y maldades y rebeliones que habían cometido en el transcurso del año. Esto quiere decir entonces que, mudado el sacerdocio, como dice el texto, es necesario que se haga también la mudanza de esta ley, de la antigua ley que estaba en esa orden sacerdotal. Muchos de ustedes se estarán preguntando y diciendo, bueno, es que el mandamiento dice que es algo eterno. Sí, es cierto, no vamos a negar esto. Pero aquí es donde tenemos nosotros que tomar una decisión. ¿Queremos estar nosotros bajo esa antigua ley y bajo ese sacerdocio según el orden de Aarón, o queremos estar nosotros en ese nuevo pacto que vino a instituir el maestro bajo ese sacerdocio de Melquisedec? Recuerden, el texto dice en este versículo 11 o 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. El maestro en la última cena dio instrucciones y dijo unas palabras muy importantes. Dijo: he aquí la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Sin duda alguna el maestro introdujo un nuevo pacto que nada tiene que ver con el primero, y que los profetas del ayer nos recuerdan que ese pacto que se instituyó tuvo una función la cual Jesucristo iba a venir a mejorar, ya que, bueno, como todos ustedes saben y han leído en las Sagradas Escrituras, ese pacto fue un pacto temporal que el pueblo de Israel pues lo continuó celebrando simple y sencillamente de una manera muy mecánica, y que era una de las
sanciones que el maestro les hacía notar a todos los religiosos de su tiempo. Pues uno de esos profetas que levanta la voz contra el pueblo de Israel y sus prácticas ya abominables delante de los ojos de Dios fue el profeta Ezequiel. Y en el capítulo 20 del libro de Ezequiel, comenzando desde el verso primero, es toda una queja de parte de Dios a través de los labios del profeta Ezequiel. Pero llegando nosotros al versículo 24, ustedes pueden leer todo el capítulo completo cuando tengan tiempo, pero este versículo 24 dice: porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. ¿Cuál fue el resultado de la idolatría, la desobediencia y todo este tipo de prácticas del pueblo de Israel? Pues Dios en el versículo 25 declara algo interesante a través del profeta Ezequiel, y el versículo 25 dice: por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Dios le dio al pueblo de Israel ordenanzas no buenas, y una de esas ordenanzas no buenas es precisamente un periodo que comienza en una festividad de Rosh Hashanah, ese periodo de 10 días para llegar el día de Yom Kippur, donde el pueblo de Israel abusó de esa manera de justificación de sus pecados delante de Dios. El versículo 25 nuevamente dice lo siguiente: por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Si nosotros hoy en día queremos vivir de acuerdo a la sombra de la ley y celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de Año Nuevo, Yom Kippur y ciertas otras prácticas que se dieron en el Antiguo Testamento y se le dieron al pueblo de Israel, tenemos toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, Pablo declara en su carta a los Gálatas también que a un hombre que quiere cumplir con toda la ley está obligado a circuncidarse. Así es que bueno, si estás a favor del Yom Kippur, si estás a favor de la fiesta de las trompetas y otras festividades que encontramos en el Antiguo Testamento, solo recuerda que tienes que circuncidarte para guardar perfectamente toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, también encontramos en las Sagradas Escrituras que Jesucristo hizo esa introducción de una mejor promesa para todos aquellos que lo buscamos. Y hoy en día, vamos a regresarnos a Hebreos, hoy en día pues no es necesario seguir todos esos requisitos ineficaces, inútiles, como lo dice Pablo hablándole a los hebreos. Y vamos a ir al versículo 8, que dice lo siguiente, verso 6 en adelante, dice: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, si hubiera sido perfecto, cierto, no se hubiera procurado lugar de segundo. Verso 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes
Dice: en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Verso 13 termina diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Así es que bueno, encontramos aquí las palabras del apóstol Pablo, y yo les recomiendo leer 7, 8, 9 y 10 de el libro de los Hebreos para entender esa transición que se da y ver cómo algunas de las prácticas que encontramos en el Antiguo Testamento cumplieron con una función específica para el pueblo de Israel y hasta cierto tiempo, ya que con la llegada del Mesías, con la introducción de ese mejor pacto, muchas de las prácticas que encontramos, de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, ya no tienen relevancia para todos aquellos que buscamos a Dios a través del Mesías. Finalmente, y para terminar con este tema, citaré las palabras del apóstol Pablo, que dirigió a la iglesia de Corinto, y en su primera carta, capítulo 7, verso 18 en adelante, declara algo muy importante, y no solamente lo declaró para los cristianos de aquel entonces, sino estas palabras también son resonantes para todo cristiano hoy en día. Primera de Corintios 7:18 declara lo siguiente: ¿es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide, que es uno de los requisitos para guardar toda la ley, incluyendo la fiesta de las trompetas y el Yom Kippur. Verso 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Es decir, eres llamado siendo judío o eres llamado siendo gentil, no importa delante de los ojos de Dios Todopoderoso. Nuevamente vuelvo a leer verso 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Verso 20: cada uno con la vocación, o cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. El apóstol Pablo entiende y recomienda a todas aquellas personas que buscan a Dios que no se confundan de identidades, y si encontramos a Dios y nuestro origen fue un origen gentil, sigamos a Dios y no tratemos de encontrar una identidad y de entrar en una identidad que no nos corresponde. Por otro lado, si algún judío encontró en Jesucristo, el Mesías, que se quede así y no trate de tampoco, vamos a decirlo así, que se vaya a los extremos y ahora se olvide de su judaísmo y trate de vivir como un gentil común y corriente. Así es que espero que este video te haya ayudado a ver las cosas de otro punto de vista, pero sobre todo que te haya hecho hacerte las preguntas necesarias para encontrar respuestas y saber si ahora nosotros, que hemos venido a los pies del Maestro de un origen gentil, estamos obligados a guardar la fiesta de las trompetas o la fiesta del Año Nuevo judío, y que de acuerdo a lo que hemos leído, pues es una etapa de 10 días que está íntimamente ligada, donde el judaísmo, el folclore judío dice que el día del perdón, pues Dios dictamina una sentencia para todos aquellos que se portan bien, se portan mal, y aquellos que va a decidir en ese día cuál será su castigo. La Biblia indudablemente no presenta esta idea, sino más bien la palabra de Dios nos presenta la idea de un juicio final hasta la venida del Maestro, Rey de Reyes
y Señor de señores. Como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a todos los tuyos, donde quiera que te encuentres. Shalom, shalom.